¿Tu relación se está acabando? Sigue estos 5 pasos para revivirla. Las relaciones de pareja son de las más profundas y complejas que pueden tener los humanos. Esto es así por el gran compromiso que deben tener las personas que las conforman. Aún así, no siempre es fácil llevarlas, y a veces las relaciones se debilitan hasta el punto de casi terminar. Si ese es tu caso, aquí te voy a contar qué tienes que hacer para revivirla. Antes de entrar en materia, debo decirte algo importante. Esto podría ser un proceso que lleve algo de tiempo, así que debes ser paciente y poner esfuerzo. Además, hará falta que ambos hagan un esfuerzo. Aún así, el resultado podrá dejarlos satisfechos a ambos. Y dicho esto, podemos entrar en materia con 5 cosas que debes hacer para poder revivir la relación con tu pareja. Paso 1. Vuelve a tener detalles. Una de las cosas que sostienen las relaciones de pareja son los pequeños gestos. Y puede parecer tontería, pero las relaciones no se rompen por cosas grandes, sino que se debilitan por cosas pequeñas. Vuelve a tener los detalles que al principio, palabras amables y cariñosas, o abrazos espontáneos o elogios sinceros. Son cosas que pueden hacer que las cosas comiencen a ser como antes. Además, recuerda que en este asunto es muy importante ser proactivo. No debes esperar a que tu pareja primero, sino todo lo contrario. Si tú le das el primer paso, entonces se dará cuenta de que intentas hacer que las cosas funcionen, que realmente tienes interés. Eso será clave para poder revivir la relación. Paso 2. Pasen más tiempo juntos. Las relaciones de pareja se comienzan a desarrollar por el tiempo que se dedican el uno al otro. Claro está, cada uno debe tener su propio espacio. Al fin, son personas y necesitan su privacidad. Sin embargo, aplicarse la ley del hielo o pasar demasiado tiempo sin tener contacto solo hará que las cosas empeoren y que la relación se debilite más. Pueden tener algunas citas, llamarse por teléfono o enviarse mensajes de vez en cuando. Lo importante es que tengan comunicación constante y abierta. Así mantendrán viva la relación y estarán listos para el paso 3. Paso 3. Enamórense una vez más. Recordar qué fue lo que te hizo enamorarte de tu pareja en primer lugar puede hacer que la llama vuelva a surgir. Pensar en las cualidades y virtudes de tu pareja harán que vuelvas a sentir esas mariposas en el estómago. Y fijarte en las cosas que buenas que hace y tiene y cómo las demuestra volverá a avivar ese cariño que le tienes. Aún así, no es lo único que debes hacer. Durante el tiempo que pasen juntos, es necesario que tú también hagas cosas para enamorar una vez más a tu pareja. Acciones que le demuestren lo que sientes por ella y lo mucho que te importa. Y la mejor parte es que no tienen que ser cosas grandes. Acciones como preguntarle qué tal ha ido su día y escucharla con atención pueden tener mucho peso. Ahora bien, aunque todo lo que te he comentado es importante, no servirá de mucho si lo dejas hasta ahí. Esto requiere un esfuerzo más grande. Los últimos 2 pasos son cruciales en este sentido. Paso 4. Trabajen su relación para un largo plazo. Las relaciones están para un largo plazo, así que lo que hagas debe demostrar que quieres que las cosas sean así. Acciones que demuestren respeto y cariño son muy importantes. Por ejemplo, validar las emociones y sentimientos de tu pareja, respetar sus palabras y acciones y tratarla con dignidad contribuyen a que las cosas funcionen y sienta bases sólidas. Por otra parte, practicar el perdón también hace que la relación se fortalezca. Debes saber que pocas cosas matan tan agresivamente a una relación de pareja como el resentimiento. Por eso es crucial tanto el perdonar como el pedir perdón, siempre que sea necesario. Paso 5. Mantengan vivo su amor. Al final, debes saber que construir una relación de pareja es como conseguir una casa. No solo basta con hacerla, también hay que decorarla y hacerle constantemente mantenimiento. Por eso, aunque tener unas bases sólidas es indispensable, si no se mantienen vivas las bases, todo será en vano. Lo más importante es la buena comunicación y la empatía, pero cosas como el buen control de las emociones, la planificación de un proyecto juntos y probar experiencias nuevas siempre va a lograr mantener vivo el deseo de estar juntos.
Como verás, puede tomar algún tiempo revivir la relación de tu pareja, y según la etapa en la que estén, tal vez puedan necesitar algo de ayuda. En esos casos, no debe dejar de pedirla. Sin embargo, si utilizan estas ideas y los dos ponen su esfuerzo, seguro que las cosas pueden mejorar.